Hola, ¿qué tal amigos de Museo Viviente? Bienvenidos a otra transmisión el día de hoy. Hoy estamos celebrando, es el día exacto para celebrar el Día Internacional de las Serpientes, el Día Mundial de las Serpientes. Vamos a tener algunas breves explicaciones sobre algunos temas que posiblemente a muchos o muchos de ustedes es de su interés. El día de hoy me va a estar ayudando el médico Eric Cortés. Habíamos programado al médico Edgar Reina, pero surgieron ahí algunos pequeños problemitas. Pero bueno, está con nosotros el médico Eric Cortés, que también es el responsable de aquí de la exhibición de Museo Viviente, y también nuestra compañera Maya va a estar apoyándonos también con algunos manejos, algunas cosas que vamos a hacer con algunos animales. Bueno, retomando también un poquito sobre el tema de la pandemia, recuerden que nosotros seguimos trabajando por ellos a puertas cerradas, seguimos trabajando por todas nuestras especies, hacemos un arduo trabajo por ellos, y que ustedes pueden realizar también sus compras de boletos digitales para ocuparlos posterior a la pandemia, cuando ya se quite toda esta contingencia, o también pueden realizar sus donativos. ¿Okay? Un punto muy importante del que vamos a hablar el día de hoy es la importancia que tienen estos lugares o herpetarios, zoológicos, museos en la conservación de las serpientes. ¿Okay? Bueno, cumplimos un rol bastante importante. Muchas veces servimos también como reservorio de material genético, principalmente para algunas otras especies, pero en particular de las serpientes es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación acerca de estos animales tan majestuosos. ¿Okay? Bueno, primero le voy a pedir al médico Eric que nos preste o nos apoye con un ejemplar, porque queremos que lo observen. Esta es una serpiente que aproximadamente tiene, si no mal recuerdo, apenas 16 días de nacida. Es un ejemplar de serpiente venenosa, es una cascabel cola negra o Crotalus molossus. Y bueno, tuvimos la fortuna, y por el manejo que nosotros damos aquí en las instalaciones, porque cumplimos con todas las características que estos animales requieren, que son totalmente diferentes a otros grupos de animales y comparten con anfibios temperaturas, humedades, tipo de alimentación que pueden llegar a ser muy específicos. Bueno, pues se logran este tipo de casos o de situaciones en los cuales te dan un indicativo de que puede ser que estemos haciendo las cosas bien, ¿no? Nacieron algunas crías de cascabel. Ahorita van a poder observar una de las pequeñitas que tenemos, si gustan acercarse. Ok, esta es como les mencioné, es una víbora de cascabel cola negra, tiene 16 días de nacida, apenas el día de ayer acaba de recibir su primera comida. Muchas veces es un poco difícil llegar a mantener estos animales en cautiverio cuando son así de pequeños, debido a que requieren muchos cuidados, y es un cuidado muy específico y muy personalizado, se podría decir, porque pueden surgir distintas características en las cuales el animal, al estar en sus primeras etapas de vida, muchas veces no llega a cumplir o le cuesta trabajo cumplirlas, a diferencia de como lo haría en vida libre. Aquí nosotros lo que hacemos con ellas es, obviamente, una vez que la madre ya tuvo a las crías, en este caso estos animales son vivíparos, nacen completamente formados y los alumbra o los pare la madre, se podría nombrar o se podría decir, y son autosuficientes. Bueno, aquí nosotros tenemos esta característica de cumplir con todos estos patrones y todos estos estándares para que el animal empiece a tener una buena calidad de vida, como lo es buscar el alimento adecuado, buscar una temperatura adecuada. Es muy común también que existan problemas a la hora de mudar. Algo curioso es que ellas en esta etapa pueden mudar incluso hasta 2-3 veces. No es tan común, pero se llegan a dar estas situaciones. Entonces todos estos parámetros, todas estas características nosotros las debemos de controlar. Incluso aquí pueden notar que bueno, el animal acaba de mudar, tiene un pequeñito pedazo de muda todavía, pero bueno, esto se maneja con humedad y se le retira al animal sin ningún problema, ¿no? Estos animales, a pesar de que son muy pequeños, es un ejemplar que tal vez ustedes no puedan dimensionar, pero tiene alrededor de unos 10-12 centímetros de largo. Nacen siendo muy pequeñas.
ya tiene el suficiente veneno como para poder matar a una persona. Existen muchos mitos acerca de esta característica. Supuestamente, o es común escuchar al decir que estas serpientes son más venenosas que las grandes. No es que sean más venenosas que las grandes, sino que una característica es que ellas todavía no pueden regular la cantidad de veneno que inoculan en una mordida. Entonces, posiblemente si llegan a morder a alguien, a su presa, o en un caso de accidente hacia las personas, estas pueden llegar a descargar todas las glándulas de veneno, inocular todo el veneno que tengan, o puede ser una cantidad mínima. Por eso es que se les llega a considerar un poco más venenosas que un ejemplar adulto. ¿Okay? Hay muchos lugares que se dedican a la conservación de estos animales, de las serpientes, hablando principalmente de ellas por el día de hoy, los cuales también tienen muchos programas de conservación, ya sea específicos sobre una sola especie o puede abarcar muchísimas especies. Lo que siempre tratamos nosotros de hacer es tratar de informar hacia ustedes, compartir los conocimientos que nosotros hemos llegado a tener a base de toda la experiencia, de todos los años que llegamos a trabajar o llevamos trabajando juntos con estos animales. Y es la principal forma de cómo nosotros podemos conservar a estos animales, ¿no? Acercándose a la gente. Actualmente ya hay muchas redes, hay muchos medios por los cuales la gente puede acceder a la información. Entonces ya no estamos como hace 40, 50 años, que era muy difícil todavía tener conciencia sobre estos animales. No todas las serpientes son venenosas, como ya lo hemos ido manejando en todos estos días. Ya pudieron observar el día de ayer también al médico Edgar manejando un animal que no es venenoso. Todos podemos llegar a considerar que pueden llegar a ser animales de riesgo si nosotros también somos descuidados o somos impertinentes con ellos y no les guardamos el respeto que ellos se merecen, ¿no? Hablando de otro tema también en particular, ahorita nos los va a comentar el médico Eric. Es muy importante también el nosotros, debido a que muchas veces tenemos acercamiento con estas especies y reaccionamos de manera mala, por desconocimiento, por miedo, por muchos factores. Y bueno, esto es otra de la importancia de estos lugares que también cumplen un rol muy importante para la reintegración o la rehabilitación de muchos otros animales. Entonces, Doc, ¿nos quieres hablar un poquito de este ejemplar? Siguiendo el tema, aparte del logro en el éxito de serpientes, Museo Viviente también colabora como centro de rehabilitación de fauna. Trabajamos en conjunto con organizaciones gubernamentales como Profepa, atendiendo a especies no nada más de serpientes, sino de reptiles y en ocasiones especiales algunos otros animales como mamíferos suaves que vengan lesionados. En este caso vamos a observar acá otra especie que tenemos. Esta es un ejemplar de Nauyaca cornuda. La especie es Ophryagus undulatus. La voy a mover un poquito. Este animal está acá en museo desde el año pasado. No sé si puedan observar. Aquí en esta porción de su cuerpo tiene una herida. Ella fue fracturada al momento de la captura y eso es algo bastante importante que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces cuando las personas tienen encuentros con estas serpientes por miedo, desinformación, su principal reacción es lastimarlas, ya sea golpearlas o aventarles piedras y demás, y podemos llegar a ocasionar algunas heridas importantes en estos ejemplares. Ella lamentablemente, aunque ya está en un programa de rehabilitación, ya no se va a poder reintegrar al medio silvestre porque, pues, independientemente que, como pueden ver, sí tiene movimiento en la segunda porción de su cuerpo, ya no tiene la fuerza suficiente y no es un animal que pueda valerse por sí mismo en la naturaleza. Sin embargo, no quiere decir que no pueda tener una vida buena y una vida saludable dentro del cautiverio. Esta serpiente va a estar durante toda su vida acá en Museo Viviente y nosotros vamos a estar encargándonos de brindarle alimento, brindarle agua y de que su estancia dentro
del museo sea lo mejor posible. Algo también interesante es que son especies bastante valiosas. Muchas veces llegan a ser animales que son incluso también un poco difíciles de ver en el ambiente natural. Por eso es que muchas veces nosotros aceptamos todos este tipo de animalitos para que podamos seguirlos atendiendo. Vamos a... Algo importante también de saber y conocer es que nosotros, aún siendo un lugar que está especializado en reptiles, anfibios, artrópodos y algunas otras especies de fauna exótica, ya sea, bueno, fauna nacional o exótica, nosotros no recibimos como tal al ejemplar. No es que nosotros tengamos la autorización. Sí somos un centro de rescate y somos un lugar que está autorizado por la dependencia de gobierno, que sería la Profepa, para poder recibir este tipo de fauna. Pero tiene que ser a través de estos medios. Tenemos que pasar estos filtros para nosotros poder recibir a los animales. No es que ustedes puedan llamarnos o decirnos, ¿saben qué? Me encontré una serpiente, ¿se las puedo llevar? No, debido a un cambio de ley y por muchas otras situaciones que se pueden malinterpretar, estas acciones se han tomado para evitar precisamente el tráfico ilegal de algunas especies. Entonces, siempre que ustedes lleguen a tener contacto con estos animales, tienen que ustedes informarse o informarle a las dependencias de gobierno, en este caso puede ser Profepa o Semarnat, y ellos son quienes pueden ayudarles o auxiliarles para saber cómo proceder de primera instancia. Podemos muchas veces también tratar de pensar en ayudar al ejemplar como tal. Lo más común es que la gente las quiera rescatar para evitar que las mate, pero debemos de estar también conscientes de esta parte que es muy importante para hacia todos estos centros que sirven o cumplen como lugares de rescate, se puedan hacer las cosas bien y de manera correcta, ¿no? Nos hacen una pregunta. Mayra García nos dice, ¿en dónde liberan a estos animales? Ok, la liberación de estos ejemplares es muy complicada y es demasiado compleja. Intervienen muchos factores para que nosotros podamos decidir si el animal es apto para liberación. Primero tiene que pasar todo el proceso de rehabilitación y ya cuando se cumplen todas estas características que nosotros vemos que el animal ya se mueve bien, ya come bien, puede desarrollar todas sus actividades normalmente, damos aviso a las autoridades y ellos también en base a estudios que muchas veces se llegan a hacer, deciden si es viable o no reintroducir a las especies. Es algo muy complejo, no nada más es rehabilitar al animal y reintroducirlo porque sí. No se tienen que desparasitar, influyen muchas cuestiones, casi no se tiene contacto con ellos, para que nosotros podamos decidir si el animal, en conjunto con las autoridades, si el animal es viable para su reintroducción al medio. Otra pregunta respecto al tema de las crías, ¿cuándo comienzan a comer estos animales? Va a depender mucho de la especie, también va a depender mucho del tamaño que tenga la cría en el momento de nacer, la movilidad, etcétera. Pero algo que es muy característico en todas las serpientes es que una vez que realicen su primera muda, es cuando van a empezar a buscar alimento. Cuando mudan por primera vez, pues es muy incierto, puede depender de la especie, de los factores ambientales, temperatura, humedad. Entonces puede ser a los 5 días, puede ser a los 10 días, puede ser a los 15 días. Pero lo que sí es característico es que una vez que terminen de mudar, van a empezar a buscar ellas su alimento y es cuando se van a alimentar. Ok, bueno, vamos a hablar también un poco de manejo o del manejo responsable que se debe tener con estos animales o que se llega a tener con estos animales. En este caso estamos hablando de serpientes venenosas, pero aplica para serpientes aunque no sean venenosas, ¿no? Es muy importante principalmente tener todas las herramientas que sean necesarias para poder manejar estas especies. Los protocolos también, es muy importante tener nuestros protocolos establecidos para poder manipular principalmente serpientes venenosas, estar capacitados,
tener ya una cierta experiencia para poder evitar todos los accidentes que puedan surgir. Entonces, estas 3 características son las principales que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer un manejo responsable, un manejo sin ningún tipo de accidente y un manejo que también no exponga y arriesgue la vida de alguien más, ¿no? Le vamos a hablar también de algunos materiales que nosotros llegamos a tener. En este caso, tal vez ustedes hayan visto ya en muchos lados este tipo de ganchitos. Se les conoce como ganchos herpetológicos. Esto principalmente lo que a nosotros nos permite es tener una cierta distancia y evitar el contacto pues más cercano con las serpientes. Está diseñado de esta manera también para poder soportar el peso de la serpiente. Va a depender de qué tipo de serpiente sea. En algunas ocasiones incluso podemos llegar a ocupar dos ganchos herpetológicos, ¿no? Por lo general son instrumentos o herramientas que están hechas de distintos materiales. Puede ser aluminio, puede ser completamente acero, pueden ser algunos plásticos, pero de igual manera va a depender de la persona que esté haciendo o vaya a hacer el manejo para el tipo de herramienta que va a llegar a ocupar. Otras herramientas que también empleamos mucho con ellas son estas pinzas. Se les conoce como pinzas, ¿cómo? ¿De cirugía? Pinzas de cirugía o quirúrgicas. Existen distintos tamaños, como pueden ver hay distintas medidas y en este caso, bueno, vamos a también decidir nosotros cómo emplearlas. Principalmente las ocupamos para ofrecer alimento o para mover algún objeto que esté dentro del terrario, del recinto de la serpiente, pero son herramientas que se deben de tener y que resultan demasiado útiles para nosotros, ¿no? Y que es necesario también tener el equipo completo. Existen también estas llamadas pinzas Tonk. Lo que tienen estas pinzas es la característica de funcionar como una pequeña pinza con un accionador, que es este, y permiten sujetar de una manera un poco más segura a las serpientes, aunque hay que ser muy experto para ocupar una de estas pinzas, debido a que es muy común que podamos nosotros llegar a lesionar a el ejemplar con este tipo de herramientas si no la sabemos ocupar. Es muy fácil fracturar una serpiente con este tipo de herramientas. Pili Corro nos pregunta, ¿las serpientes son pesadas? Las serpientes son pesadas, va a depender de la especie, principalmente qué tipo de serpiente sea. Encontramos serpientes demasiado pesadas como las anacondas, que es la serpiente más pesada que llegamos a encontrar en el planeta, pudiendo rebasar hasta los 200 kilos de peso. Imagínate entonces levantar una anaconda de 200 kilos. Como también hay serpientes que llegan a ser demasiado pequeñas. Incluso las serpientes más pequeñas que encontramos, por lo menos aquí en México, no llegan a ser mayores a alrededor de unos 10 centímetros y pesar casi unos 5 o 4 gramos. Entonces, si hay serpientes muy pesadas, pero va a depender mucho de la especie. Ok, otra herramienta que también nosotros ocupamos, principalmente para el manejo de serpientes venenosas, son estos pequeños tubos. Todas estas herramientas ya las han visto en vivos anteriores con el médico Edgar, incluso me parece que con el médico Eric sacamos algunas de estas herramientas, pero bueno, ahorita las quisimos describir para que también la gente sepa qué es todo esto raro que llegamos a encontrar. Son tubos de PET, o incluso también pueden ser tubos de acrílico. Esto nos permite a nosotros contener a la serpiente, evitar que se mueva de una manera brusca, que se pueda llegar a lesionar, y también así nosotros podemos tener un manejo más seguro al tener contenida a la serpiente. Son relativamente frágiles y bueno, lo importante es que son transparentes. Con esto nosotros podemos llegar a observar por todos lados a la serpiente sin necesidad de agarrarla o sujetarla directamente de la cabeza. Encontramos también estos pequeños sacos. Por lo general se suelen hacer de este material que es manta. Es un material que le permite también al ejemplar, a la especie, estar dentro sin llegar a lesionarse, y también le permite respirar. Existen distintos tamaños, va a depender también del tamaño de la serpiente o el peso de la serpiente y de qué tipo de serpiente sea, si es venenosa o no es venenosa. Y
Bueno, es una herramienta demasiado práctica, indispensable para nosotros para poder trabajar con estas especies. El médico Eric les va a hablar de otra herramienta bastante importante que nosotros llegamos a emplear aquí con las serpientes. Quizá el elemento más importante para el manejo de este tipo de serpientes venenosas sean los sueros antiofídicos. Estos nos van a brindar apoyo en el momento o en caso de que llegue a haber un accidente. Es de suma importancia que una vez que se empiece a realizar el manejo estén disponibles en todo momento para ser utilizados de manera inmediata. No sé si puedan acercarse tantito para que puedan ver. Acá tenemos dos presentaciones de este suero antiofídico. En este caso, este es el que utilizamos para todos los vipéridos mexicanos, todos los que conocemos como víboras, que van a ser nauyacas, cantiles y serpientes de cascabel. En el caso de este moradito que encontramos aquí a un lado, es el específico para serpientes africanas. Acá nos va a estar brindando protección contra cobras, contra mambas y contra también algunos vipéridos, como podrían ser víboras de Gabón o víboras bufadoras. Nosotros contamos, y cada vez que se realiza un tipo de manejo que involucre un riesgo, esto con serpientes venenosas, pues tenemos un botiquín listo para, en caso de ser necesario, se empiece a realizar todo este protocolo. Siempre es importante el que este tipo de manejos no se hagan en solitario, aunque lo que ustedes ven en los en vivos cuando se han manejado este tipo de serpientes es solamente una pequeña parte de todo el trabajo que hay atrás. Atrás tiene que haber todo un equipo listo para empezar a actuar en caso de algún accidente, ¿no? Desde tener listo todo nuestro protocolo en caso de llamar a la ambulancia, de cómo se va a resguardar al ejemplar nuevamente, quién va a ser el que esté aplicando estos antídotos y que también esté capacitado, porque así como hay una capacitación para el manejo de serpientes, se tiene que estar capacitado médicamente para poder canalizar en este caso al paciente y poder empezar a implementar ya el tratamiento antiofídico. Sí, tenemos una pregunta. Nos hacen una pregunta. Alonso Méndez nos dice: ¿se necesita algún tipo de receta o autorización médica para obtener suero antiofídico, por ejemplo, para alguna excursión? En este caso, el laboratorio de Biología los tiene abiertos al público. Lo que sí hay que decir es que son relativamente caros, no son medicamentos que sean algo baratos, y no en todas las farmacias están disponibles, y se tiene que hablar directamente con la red de especialistas que ellos mismos tienen. Pueden entrar a la página de Retox o a la misma página del Instituto Bioclon o Laboratorios Ilanes y checar ahí dónde los pueden conseguir. Es importante también asesorarse con un especialista que también les pueda brindar cuánto se necesitan y demás. Generalmente para una dosis inicial es de 5 antídotos aproximadamente, entonces es lo que nosotros tenemos que estar como que preparados al momento de cualquier accidente. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, ya regresé después del ataque de tos. Es importante también que ustedes sepan que nosotros nada más tenemos estos dos. Obviamente solamente sacamos esto para que ustedes los puedan conocer, los puedan observar. Reforzando un poquito más lo que dijo el médico Eric, sí es importante saber que no solamente basta con un solo vial. La dosis inicial es de 5 y de ahí va a depender de la valoración del médico para decidir cuántos antídotos se llegan a emplear. Pero es bastante interesante y muy importante lo que nos preguntaron: si ustedes llegan a salir a campo donde se tienen registros de que hay animales principalmente venenosos, sí es recomendable tener un kit o un stock por lo menos de algunos antídotos para poder tener ya una respuesta más pronta e inmediata antes de que lleguemos a un hospital. Volviendo a retomar lo mismo, es muy importante también capacitarse y bueno, esto también va enfocado a nosotros y lo queremos externar hacia las personas que tienen animales venenosos bajo su cuidado. Es muy importante que ustedes
tengan la capacitación, que tengan todas las herramientas necesarias y todavía aún más importante que tengan estos antídotos, por lo menos la base o la dosis inicial en caso de algún accidente, porque no solamente podemos poner en riesgo nuestra vida, hablando de una persona que tenga, no sé, víboras de cascabel en su casa, porque puede exponer a su familia o puede exponer incluso a muchas más personas. Entonces, sí es muy importante generar conciencia. Nosotros no recomendamos que ustedes lleguen a tener estas especies como animales de compañía no convencionales. También no son animales que generen un vínculo directo hacia nosotros, como un ave, como un perro, un mamífero o alguna otra especie que sea ya considerada doméstica. No generan esta interacción. Se pueden adaptar, como ya hemos hablado muchas veces, a ciertos manejos, pueden llegar a tolerar nuestra presencia, pero eso no quiere decir que nos reconozcan o que siempre se vayan a comportar de la misma manera. Entonces, nosotros no exhortamos a que los tengan, y es muy importante también estarse capacitando constantemente, acercarse a estos centros, a estos lugares que nosotros pues nos interesamos en compartir el conocimiento que nosotros tenemos en base a también la experiencia a través de distintos años. Creo que tenemos otra pregunta. Moisés Tecaxco nos pregunta, ¿por qué medio es más eficiente colocar el suelo en caso de accidente? ¿El suero? Sí. Suero antiofídico. Lo recomendable es vía intravenosa, debido a que así va a tener el efecto deseado del antídoto. Y bueno, va a tener el efecto que es captar las partículas de veneno para poder eliminarlas posteriormente, y es lo más recomendable y es la vía más recomendable, intravenosa. Se podría llegar a aplicar intramuscular, pero no va a tener el mismo efecto. También el efecto se va a ver reflejado en mucho más tiempo y es muy doloroso porque son viales bastante grandes. El líquido es bastante, el contenido me parece que son 10 ml. 10 ml. Son 10 ml, entonces imagínense meterse litros de un líquido por la pompa, es muy difícil. E imagínense que se tuvieran que meter 10 o 5 nada más, nos quedarían muy inflamadas las pompas, sería muy doloroso, ¿no? Entonces, pues sí, lo recomendable y lo indicado es intravenoso. Tenemos otra pregunta. Bedoya Lizardo nos pregunta, ¿los succionadores de veneno que venden en internet o los torniquetes son útiles en caso de accidente ofídico? Híjole, esa es una respuesta bastante difícil. Lo que sí no se debe de hacer, y ya está contraindicado, es succionarnos, ¿ok? Si nos muerde una serpiente, eso que se veía en las películas o que incluso todavía en algunas comunidades se sigue diciendo, se puede llegar a emplear, te dicen, ya te mordió la serpiente, succiónate el veneno, chúpate el veneno y escúpelo. Eso está contraindicado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos hacer es tener dos vías de acceso para el veneno. Una vez que la serpiente ya nos mordió, nos inoculó veneno, el veneno ya va a estar en nuestro sistema, ¿no? Si es que fue una mordedura con veneno, porque también hay mordeduras secas, es decir, que no inoculan veneno a las serpientes. Entonces, nosotros nos chupamos. Si nosotros tenemos tal vez alguna caries, tenemos alguna llaga, gingivitis o algún problema en la boca, podemos también por ahí tener otra vía de acceso. Y además de que principalmente aquí en México, por el tipo de alimentación que todos o la mayoría llegamos a tener, comemos mucho picante, por lo general es muy común que lleguen a tenerse problemas de gastritis o úlceras. Entonces eso también podría afectar por otra vía la acción del veneno. Respondiendo a la pregunta de ¿son eficaces los extractores de veneno? Es muy difícil, muy complicado. ¿Por qué? Porque puedes preguntarle a expertos, personas que desafortunadamente han tenido incidentes o accidentes con estas serpientes y los han empleado, los han ocupado. Pero también puedes encontrar a otras personas y expertos que se han dedicado mucho tiempo al manejo de estos animales y han tenido accidentes que dicen que no sirve para nada. Entonces, lo recomiendan y debe de ser inmediato. También la aplicación de los succionadores. Te estoy hablando en un lapso de un minuto y medio como máximo. Que muchas veces en lo que buscas el succionador y todo, ya no vas a poder extraer ninguna cantidad de veneno. También los tenemos,
porque es parte del equipo herpetológico que se llega a tener. Y bueno, estos son los famosos extractores. La función que tienen distintas boquillas dependiendo de el tipo de mordedura o cómo hayan sido la mordedura, si está muy separada, si es una serpiente muy pequeña, y la función de ellos es ponerlo, y es como un émbolo inverso. Cuando yo aplasto, esto empieza a succionar de esta manera y se empieza a llenar, obviamente, pues de líquido, ¿no? En este caso de la sangre, para tratar de extraer el veneno de las serpientes, ¿no? Pero pues lo volvemos a mencionar. Es una pregunta muy complicada y va a haber expertos o personas que se dediquen al manejo de las serpientes, quienes te pueden decir si es efectivo y quienes te pueden decir que no es efectivo. Hay ya también estudios en donde se comprueba que el porcentaje que puedes eliminar es del 1.2%. Entonces, de manera personal, yo te podría decir, si sucede, ocúpalo, pero no tiene que ser mayor a 1 minuto, si no, pues ya no te preocupes y mejor administrate los antídotos. Ok, y bueno, hablando también del manejo responsable, ahorita vamos a tener nosotros un pequeño manejo. Vamos a manejar una víbora de cascabel. Ahorita volvemos a mencionarlo, estamos celebrando el Día Mundial de las Serpientes, y qué mejor que celebrarlo con una de las especies más representativas que tenemos en México. Esta es una víbora de cascabel cola negra también, pero ya vimos a una cría, ahorita vamos a ver un adulto, un ejemplar que es pues ya adulto, ya alcanzó un tamaño, se podría decir como máximo, relativamente máximo, y es importante para nosotros. Ecológicamente hablando, tiene una importancia en la biodiversidad bastante alta. Funcionan o cumplen un rol como controladores de plagas, como ya lo hemos visto, pero culturalmente hablando también cumplen un papel bastante importante con nosotros. En este caso, esta especie se ha determinado que es la que aparece en nuestro escudo nacional. Es la que aparece en la bandera, o a la que se está devorando el águila sobre el nopal. Okay, lo que voy a hacer yo es entubarla. En este caso, para las personas que nos sigan, que mantengan estos animales en cautiverio, hay muchas maneras de poder hacer un manejo. Va a depender también de la práctica y de cómo cada uno de nosotros, dependiendo de las aptitudes y las habilidades, hagan o realicen este tipo de manejos. En este caso, nosotros lo hacemos de una manera, es una manera en la cual nos ha funcionado durante 12 años. Tenemos también otras maneras un poco más seguras, o distintas más bien dicho, todas son seguras, pero son un poco más tardadas. Entonces, yo lo que voy a ocupar son 2 ganchos y mi tubo de acrílico para tratar de introducir a esta serpiente dentro del tubo. En este caso, yo sigo hablando con ustedes, pero nunca quito la vista del ejemplar, precisamente para poder controlar todos los movimientos. Como también pudieron darse cuenta, no estoy solo. Eso es algo muy importante cuando se manejan especies venenosas. No lo tiene que hacer una persona. ¿Por qué? O una persona sola. ¿Por qué? Porque si me pasa algo, si tengo un accidente, ¿quién me va a auxiliar? ¿Quién va a apoyar en esto? Y bueno, ahorita ustedes vieron a 3 personas que están o que iniciaron este en vivo conmigo, pero pues hay más de 3 personas, ¿no? Siempre es, entre más personas se tengan, es mucho mejor, obviamente sin que ellas se metan, a menos de que el que esté manejando las especies lo diga. Entonces ahorita la vamos a tratar de entubar. Muchas veces cuesta un poco de trabajo y hay que tener mucha paciencia, pero si el manejo es gentil, como lo hablaba el médico Edgar el día de ayer, si nuestro manejo es gentil, el animal pues va a acceder y va a cooperar para poder realizar las acciones que se tengan. En este caso, este tipo de manejo, lo que se pretende es que la serpiente piense que está entrando en una pequeña oquedad, en una cueva,
donde normalmente incluso se pueden llegar a refugiar. Esta serpiente se distribuye por distintas partes de la República, desde la parte norte, incluso en Estados Unidos, hasta la parte sur de México, pegado al lado del Pacífico, en el estado de Oaxaca. Son serpientes bastante temperamentales y es una serpiente que también tiene un rango de distribución muy amplio aquí en el territorio mexicano. Son serpientes muy fuertes y bueno, son animales que desafortunadamente se encuentran en alguna categoría de riesgo debido a muchos factores, ¿no? La caza o el tráfico ilegal hacia ellos, la depredación por miedo o desconocimiento y incluso también la desfragmentación o la pérdida de hábitat que se ha llegado a tener con ellas, ¿no? Entonces aquí nos vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver cómo está constituido el cuerpo de esta serpiente. Lo más característico obviamente es esto, que es el cascabelito, que también ya hemos hablado muchas veces del cascabel. Recordemos que el cascabel no tiene nada adentro, son capas de muda de piel que cambian, es queratina, que están una encima de la otra y si se dan cuenta no están completamente unidas, hay una separación. Entonces cuando la serpiente llega a mover la cola, el choque de estas separaciones, de estas pequeñas capas, es lo que genera el sonido. Y es lo más representativo o característico que tienen pues todas las víboras de cascabel. Siguiendo un poquito la continuidad de las escamas, podemos observar que se ven incluso como ásperas, como si estuviera, muchos lados dicen que como si se viera aterciopelado. El tipo de escamas que presentan se llaman escamas quilladas, tienen una pequeña línea que no sé si se aprecie a mitad de cada escama, que eso también las hace como con la apariencia o que aparentemente tengan esta textura. Y bueno, esta está midiendo, ¿cuánto, doctor? ¿Como un metro? 20 metros y medio. Como un metro, un poquito más de un metro tal vez. Ejemplares en un rango promedio de esta especie no llegan a medir. Se han registrado casos de hasta metro 30, metro 40. Lo que mencionábamos, nosotros con este tipo de manejos podemos tener la seguridad de poder observar a la serpiente por todos lados. En este caso, si ella tuviera algún problema en la parte de la cabeza, bueno, yo puedo incluso poner mi mano aquí sin ningún riesgo a que pueda morir, tenga yo algún problema con el animal. Y bueno, haciendo esta práctica o este manejo podemos hacer muchas cosas como pues no sé, despertarla, aplicarle algún medicamento. Cuando hacemos nosotros las revisiones rutinarias de cada ejemplar, tenemos que hacer este manejo para tener la seguridad y para que podamos estar más seguros y no nos expongamos a ningún riesgo, ¿no? O algún accidente que pudiera llegar a pasar. Nos preguntan, Noemí de 10 años, ¿las serpientes también se vacunan? No las va a responder el doctor. No existen vacunas para ningún reptil. En este caso, solamente en Museo Viviente tenemos un programa de medicina preventiva que incluye desparasitación y chequeos continuos cada 2 o 3 meses. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, nos vamos a acercar un poquito más a la luz para que puedan observar la cola de la serpiente. Noten cómo tiene un color oscuro bastante fuerte y conforme vamos haciéndonos hacia adelante se va tornando como un poco más claro, colores cafés. En este caso, de ahí recibe su nombre esta serpiente, por eso le llaman cascabel cola negra. La cola, al igual que el dorso de la cabeza, tiene esta coloración completamente oscura. ¿Okay? Si se preguntaban por dónde hacían del baño las serpientes, bueno, debajo de esta escama está lo que se conoce como cloaca, que es por donde orinan, defecan y se reproducen todas las serpientes. En este caso este es un macho, me parece, y bueno, ya es un ejemplar adulto, pero es aún
un adulto joven. Tenemos una pregunta para el médico Eric. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de una serpiente en cautiverio? Bueno, las enfermedades que se pueden presentar van a depender de varios factores. Lo que más nos enfrentamos acá en cautiverio, y bueno, también la zona en la que nos encontremos, es en temporadas de frío, neumonías, es bastante común en todos los reptiles y principalmente enfermedades parasitarias que pueden ser por gusanos o por otro tipo de parásitos. Pero bueno, procuramos mantener un estricto control en cuanto a las medidas de medicina preventiva para evitar que se estén presentando algunas enfermedades. Ok, bueno, voy a proceder a liberar a la serpiente. En este caso, como les mencionaba, siempre debe de haber personas que me puedan estar auxiliando para poder manejar a un ejemplar de estos. Pueden ser, por lo menos mínimo 2 personas tienen que estar apoyando en el manejo de estas serpientes. Y bueno, la vamos a liberar. Aquí hay 2 maneras en las que yo podría liberarla. Una es dejar que ella siga su camino y salga inmediatamente por el otro extremo del tubo. Pero para esto pues nosotros debemos de contar con un tubo lo suficientemente ancho para que la serpiente pueda salir sin ningún problema y no se atore en algún punto. O puede ser de manera contraria, sujetando yo de esta parte del tubo, del extremo, y poniendo a la serpiente y jalando el tubo. En este caso pues obviamente va a depender también de la experiencia o de cómo quiera hacer el manejo la persona que lo está haciendo, ¿no? Ahorita yo no tengo ningún gancho ni nada con lo que me pudiera yo proteger, pero para eso también está mi compañera con los ganchos ya preparados para que cuando yo inmediatamente suelte a la serpiente los pueda tomar nuevamente y pueda manipular otra vez a la serpiente. Caro de 10 años nos pregunta, ¿cuántos bebés pueden tener? ¿Esta especie o en general? Es muy amplia la pregunta, pero hablando de esta especie, por lo general pueden llegar a tener unas 25, 20 crías en una sola, en un solo alumbramiento o en una temporada. Y para el caso particular de esta especie, la reproducción es bianual, quiere decir que no se reproducen anualmente. Una vez que alcanzan la madurez sexual, que ya son adultas, se reproducen cada 2 años. No es cada año como en algunas otras víboras de cascabel. Tenemos otra pregunta. ¿Las serpientes pueden transmitir enfermedades a los humanos a través de sus excretas? A través de sus excretas, sí, como cualquier animal. Pero bueno, esta pregunta nos la puede responder un poquito mejor el médico Eric. En cuanto a enfermedades que serían zoonóticas, que se transmiten de animales a humanos, va a depender de muchos factores. Como ya se había mencionado en algunos otros en vivo, la salmonela es una bacteria que está presente en la mayoría de los reptiles, y no nada más de los reptiles, de cualquier animal silvestre. Entonces siempre es importante que si tenemos encuentros con estos animales, procurar evitar tocarlos o lavarnos bien las manos después de cualquier manejo. También, aparte de la salmonela, pues vamos a tener algunos parásitos que también puedan ser transmisibles a los humanos. Sin embargo, como ya lo mencionamos, nosotros tenemos un programa de desparasitación precisamente para evitar todo este tipo de enfermedades, por lo menos dentro del museo. Sergio Penagos, ¿cuál es la expectativa de vida de una serpiente en cautiverio? La expectativa de vida va a depender mucho de la especie de serpiente de la que hablemos. Tenemos especies que llegan a ser relativamente longevas, que pueden vivir entre unos 30 o 40 años, en el caso de algunas boas, de algunos pitones. En el caso de especies como estas, su promedio de vida varía entre los 10 hasta los 20 años, ya alcanzando una esperanza de vida muy prolongada. Ok, entonces bueno, ya vamos a regresar al ejemplar, a este contenedor. Aquí también es importante aclararles que pues aquí no vive. Posterior a esto nada más nosotros lo trasladamos ya a su recinto para poder tener a la especie pues en mejores condiciones. Y bueno, hay muchas maneras también de regresarla. Como ya lo mencioné, podría yo poner a la serpiente sobre esta superficie y de ahí regresarla al topper. O hay distintas maneras, ¿no? Va a depender, como les mencionaba antes, de
las capacidades que cada uno tenga, la experiencia. En este caso yo lo que voy a hacer es meter a la serpiente, una parte de la serpiente en este contenedor, ocupando la tapa precisamente para que sea una barrera visual y no trate de salirse inmediatamente. Una vez que yo saque el tubo, mi compañera me va a pasar el gancho para poder ya tratar de manipular a la serpiente de una manera pues un poco más segura. Tiene que ser pues también delicadamente y con mucho cuidado, debido a que pues es una serpiente grande, tiene bastante fuerza. También es algo pesada. Y algo muy importante también aquí es que en este caso, si se dan cuenta, yo pues nunca estoy metiendo las manos en contacto directo con la serpiente. Lo que hago es ocupar los ganchos para poder protegerme. Y de igual manera, algo muy importante y que muchas veces suele pasar cuando nosotros no estamos acostumbrados o no tenemos tanta experiencia, es que otra persona se pueda llegar a meter en el manejo que yo estoy haciendo o que yo estoy empleando. Esto suele ser un error muy común y por esto también pueden llegar a suceder muchos accidentes. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo el manejo principal es quien tiene que dirigir todo, es como una orquesta, es el director de orquesta y tiene que decir cuándo la otra persona se puede meter o cuándo la otra persona no se puede meter. Es muy importante la comunicación y formar un equipo de trabajo y de personas también que ya tengan cierta experiencia o que se adapten también a trabajar con todos nosotros. No sé si tenemos otra pregunta. ¿Esta serpiente es bioindicadora, refiriéndonos a la cascabel cola negra? Bioindicadores pueden ser muchas especies. Hablando también de qué es un bioindicador, bueno, es algo que te determina si hay la presencia o un ecosistema es bueno o todavía está o es viable todavía. Sí son bioindicadores, pero no son bioindicadores con tanta importancia como por ejemplo se le da a los anfibios. Los anfibios son bioindicadores o de los principales bioindicadores que se emplean, pero sí son bioindicadores. Si nosotros encontramos una víbora de cascabel de esta especie de la Crotalus molosus, podemos también determinar que va a haber muchas lagartijas, que va a haber también muchos roedores, que va a haber mamíferos incluso de mediano tamaño, pudiendo ser, se me fue el nombre, tlacuaches. Llegan a alimentarse de tlacuaches, obviamente de un tlacuache adulto, pero sí se pueden alimentar de una cría de tlacuache e incluso también llegan a comer aves, ¿no? Casos muy raros, cuando el ambiente también no está apto, pueden llegar a comer otra serpiente. Es demasiado raro en esta especie, pero sí se puede llegar a dar el caso. Entonces, resumiendo la pregunta, sí son bioindicadores. ¿Por qué? Porque forman parte también de todo este ciclo, son depredadores, pero también son presas para muchas otras especies. ¿Ok? Y bueno, por último también, ya casi para finalizar este en vivo, nosotros también recomendamos o podemos externarle las recomendaciones de qué hacer cuando nosotros estamos cerca o nos llegamos a encontrar una serpiente. Incluso también ya posteamos hace algunas par de horas, me parece, qué pueden hacer ustedes si llegan a tener contacto con una serpiente. Lo más importante es no tocarla, no querer agarrar a la serpiente. Por esto precisamente se dan la mayoría de todos los accidentes que existen, ¿no?, en el mundo. Lo primero que tenemos que hacer es, si la vemos ahí, no sé, a 2-3 metros de nosotros, retirarnos lentamente a una velocidad constante sin correr. No van a buscar atacarnos. Por muy grande que sea la serpiente, por muy agresiva que sea la serpiente, el primer instinto de ella va a ser tratar de huir. Nosotros somos depredadores para ellas, no somos presas. Aunque sea una serpiente muy grande, lo primero que va a tratar es tratar de huir, ¿no? En segunda instancia, tal vez contactarse o tratar de tener la asesoría de un experto, si es que la encuentran en su casa o en su bodega. Las herramientas digitales, como les vuelvo a mencionar, ya son bastante prácticas. Ya es muy fácil que ustedes puedan tomarle una fotografía a un animal, a un ejemplar, incluso con mucha distancia.
que aunque tal vez no pueda ser muy exacta o no se vea tan clara la serpiente, ya hay instituciones, lugares dedicados a estos animales en los cuales los pueden asesorar, les pueden indicar qué hacer con estos animales, a quién llamar, a quién acudir y cómo actuar también para evitar principalmente lo que se ha seguido haciendo durante muchos años, que es matar a las serpientes, ¿no? El mensaje que queremos dedicarles a ustedes el día de hoy por el Día Mundial de las Serpientes, cambiar esa mentalidad que tenemos de que todas las serpientes son malas, de que todas nos van a hacer daño, de que incluso como ya lo habló también el otro día en su en vivo el médico Eric, por creencias religiosas le tenemos cierto estigma o cierta aberración a estos animales. Entonces es el mensaje principal por el cual nosotros hicimos el día de hoy este en vivo, para tratar de llegar hacia ustedes, cambiar la perspectiva que tenemos de estos animales y apoyar también a estos centros de conservación, a estos lugares que sirven como refugio para muchas otras especies, no solamente para reptiles, pero enfocándose en que lo principal es el bienestar de los animales y tratar o evitar ya la depredación o la desaparición de muchas especies por el desconocimiento. No sé si tengamos otra pregunta. No, son todas. Ok, entonces pueden venir tantito, por favor. Les recordamos que vamos a seguir nosotros haciendo transmisiones, vamos a tratar de que sean constantemente, ya nos hemos ido acostumbrando más o menos a que sea una por semana, vamos a tener muchas más sorpresas próximamente en nuestro canal de YouTube, vamos a subir información, vamos a estar subiendo información a través de todas las redes sociales. Y bueno, también quiero agradecerle al médico Eric, al médico también Mayahuel, que estuvieron apoyándome el día de hoy, junto con el personal de Museo Viviente, que también hace una labor bastante tras bambalinas. Ellos son los que también ayudan a que este lugar todavía se mantenga. Recuerden que pueden hacer sus donaciones y que también pueden adquirir sus boletos en línea para venir cuando pase la contingencia. Estos boletos tienen un precio preferencial, los van a poder ocupar cualquier día del año o incluso hasta podemos extenderlo al siguiente año, pero lo importante es que nos ayuden todavía a conservar estos lugares, ¿no? Y no solamente a nosotros, a muchos compañeros, a muchas instituciones que se dedican y que están luchando en estos momentos tan difíciles por el bienestar de todas las especies. No sé si tengan alguna otra pregunta. No tenemos preguntas. Bueno, mañana no se pierdan el en vivo tampoco, va a estar bastante padre. Hemos tenido muchas preguntas, desafortunadamente no nos da tiempo de contestar todas, entonces mañana vamos a tener una pequeña sección, un en vivo, para que ustedes puedan realizar todas las preguntas a algunos de nosotros que vamos a estar ahí con ustedes para poder resolverlas, y vamos a resolver algunas preguntas y algunas dudas también que se han generado en otros en vivos pasados, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, me despido de ustedes, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.